Hola, en este video vamos a estudiar las operaciones entre vectores. Arranquemos con las más simples, que son la suma y la resta. Se van a realizar componente a componente. Esto quiere decir lo siguiente. Supongamos en el ejemplo que tenemos dos vectores, el vector 3, menos 2 y el vector W, 2, 4. Si los queremos sumar, vamos a sumar la componente X con la componente X y la componente Y con la componente Y. ¿Sí? De forma que nos va a quedar 3 más 2, quedaría 5, y menos 2 más 4 quedaría 2 positivo. Esa sería la suma entre dos vectores. La resta también se realiza componente a componente. Entonces hago la primera componente, la de B, menos la de W. B sería 3, menos la de W que es 2, 3 menos 2 daría 1, y en Y sería menos 2 menos 4. Por eso da menos 6. Bien. La siguiente operación es la del producto de un vector por un número, ¿sí? Esta es otra forma de resolver operaciones. Tenemos sumas y restas y tenemos producto por un número. El producto de un vector multiplicado por un número es fácil de resolver. Se realiza cada componente del vector multiplicada por el número. Entonces, si yo tengo un vector con dos coordenadas y quiero multiplicarla por un número alfa, voy a hacer alfa por las dos coordenadas del vector, o sea, alfa por la primera coordenada y alfa por la segunda coordenada. ¿Sí? Cada componente se multiplica por alfa. Pongamos un ejemplo. Dado este vector, el vector es 3 menos 2, calcular y representar las siguientes operaciones, ¿no? El doble de b, el triple de b, 4 por b, un medio por b, la mitad de b, y menos b, el opuesto de b. Les doy un minutito para que hagan esta cuenta, estas cuentas, hagan todos los resultados y hagan la representación, o sea, este vector lo representen y representen el resultado de 2 por b, el resultado de 3 por b, y así con los demás, a ver qué es lo que sucede. Luego, sigan con lo que sigue en el video. Yo sigo. Obtuve estos resultados, ¿no? El doble de b, 2 por b, es 6 y menos 4. El triple de b es multiplicar por 3, 9 y menos 6. 4 por b, cada componente multiplicada por 4, 12 y menos 8. Un medio de b es cada componente multiplicada por un medio, ¿no? Entonces 3 por un medio me da 3 medios, y menos 2 por un medio, que es la mitad, me da menos 1. Y menos b es multiplicar por menos 1, así que cada componente la multiplico por menos 1 y me da menos 3 y 2. Cuando graficamos, acá tengo el gráfico de b, ¿no? 3 en x menos 2 de altura. 2b es 6 en x y menos 4 de altura, ¿no? Estaría como por acá el punto. Y como vector quedaría este vector, que arranca en el 0, 0 y termina en 6 menos 4. Ese sería el doble de b. Una parte del vector queda sobre b y después hay una parte que sobresale. No es casualidad que justo lo que sobresale tenga como la misma longitud que b, porque este es el doble de b, entonces el vector es el doble de largo. ¿Sí? 2 por b es 2 veces el vector b, el doble de largo. 3 por b nos queda sobre b y sobre 2b y todavía sobre una parte más, ¿no? Llega hasta 9 y menos 6. Este sería 3 por b. Queda otra vez sobre los anteriores, ¿no? Y sobresale una parte que justo tiene la longitud de b, porque es 3 veces b, como si tuviera b, acá otra vez b y acá otra vez b. 4b, lo mismo, está sobre los anteriores y llega hasta 12 menos 8. Un medio de b, acá, cortito, ¿sí? La mitad de b, no va hasta 3, va hasta la mitad, va hasta 3 medios, y no va hasta menos 2, va hasta menos 1. Está sobre b, pero es más corto, ¿no? Porque es la mitad de b. Y menos b no está de este lado, ¿no? Queda menos 3, 2, queda por acá arriba, menos b. Está hacia el otro lado porque lo multiplicamos por un número negativo, entonces le cambiamos el sentido. Si yo mirara todos los múltiplos, no el multiplicar por 2, por 3, por 4, sino por 3, por 4, por 5, por 6, por 8,2, por 7,23 periódico, todos los números, nos quedaría toda la recta completa, ¿sí? La de los positivos iría hacia abajo en este caso y la de los negativos iría hacia arriba. Y completaría toda la recta que nos da la dirección del vector b. Bueno, aplicaciones. ¿Para qué sirve esto? Una de las primeras aplicaciones del producto de un vector por un número es reconocer vectores paralelos. Vamos a decir que dos vectores son paralelos si son múltiplos, ¿sí? En símbolos, B es paralelo a W si, solo si, existe un alfa,
real, o sea, un número real, tal que el vector W se consigue haciendo este alfa por B. Entonces, ese número es un número por el cual yo multiplico a B y me da W. Pongamos un ejemplo. Acá tenemos dos ejemplos, B y W. Las coordenadas de B son -2, 3 y 4. Las de W son 4, -6 y -8. B es un múltiplo, perdón, W es múltiplo de B. También es verdad que B es múltiplo de W. Pero bueno, como yo lo planteé, W es un múltiplo de B. O sea, hay un alfa real, un número real, que si yo agarro el vector B y lo multiplico por ese alfa, me da el W. ¿Se dan cuenta cuál es? Bueno, es alfa igual a -2, ¿no? O sea, si yo multiplico por -2 cada coordenada de B, me dan las coordenadas de W. Una observación importante, dos vectores paralelos tienen igual dirección, ¿sí? O sea, yo cuando multiplico por un número no le cambio la inclinación a la recta. Lo que puedo hacer es cambiar el signo, cambiar el sentido de los vectores. Al multiplicar por un negativo, como pasó en el ejemplo, no en este, sino en el de la diapositiva anterior, cuando uno multiplica por un número negativo le cambia el sentido. Entonces, para mantener el sentido, el número tiene que ser positivo. Para cambiar el sentido, el número tiene que ser negativo. Pero no cambias la dirección. La recta sobre la cual están es la misma recta. Bien, hagamos un ejercicio de este estilo. Dice, dados los vectores B, cuyas coordenadas son -3 la primera, K más 1 la segunda, y 2K menos 2 la tercera coordenada. ¿Sí? Este es un vector de R3. Y W, -9, 15, 18. Conozco las coordenadas de W, pero las de B no. Las de B dependen de un valor K que no sé quién es. Me piden justamente hallar el valor de K real, para los cuales los vectores son paralelos. Entonces yo quiero que estos dos vectores resulten paralelos. Para lo cual debería suceder esto que está acá en el recuadro rosa. Tiene que existir un alfa, tal que el W es un múltiplo de B. Lo escribo acá. El W, acá están las coordenadas de W, es un cierto número alfa multiplicado por las coordenadas de B. Tengo que encontrar quién es este alfa. ¿Sí? Este alfa puede ser un número positivo, negativo, puede ser una fracción, puede ser un número irracional inclusive, podría ser cualquier número en principio. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, tendría que ser alfa por la primera coordenada, alfa por la segunda y alfa por la tercera, ¿no? Entonces nos quedaría que el -9, que es la primera coordenada, se consigue haciendo alfa por la primera coordenada, alfa por -3. La segunda coordenada de W, que es 15, se consigue haciendo alfa por la segunda coordenada de B, o sea, alfa por K más 1. Y el 18, que es la tercera coordenada, sería alfa por la tercera coordenada de B, alfa por 2K más 2. Esto es lo que se llama un sistema de ecuaciones, y uno puede ir despejando las distintas variables de acá. Las incógnitas son alfa y K. Alfa se puede despejar de la primera ecuación, así que enseguida podemos saber cuánto vale el valor alfa. Y después lo podríamos reemplazar en las otras para averiguar el valor de K. O sea, reemplazo acá, paso el -3 dividiendo. ¿Sí? Me queda -9 dividido -3, eso da positivo, me queda que el alfa vale 3. Cuando reemplazo en esta ecuación, el alfa le pongo un 3, me queda 15 es igual a 3 por K más 1. De acá se puede despejar el valor de K, ¿no? Paso el 3 que multiplica dividiendo, me quedaría un 5. Y después el 1 este lo paso restando, entonces me queda que la K vale 4. Tengo el valor de alfa y tengo el valor de K. Tengo todavía una ecuación más con alfa y con K. Esta ecuación nos sirve para verificar que lo que hicimos está bien, ¿sí? Entonces reemplazo alfa por 3 y K por 4, que es el valor que encontramos. Y tendría que dar la igualdad, ¿sí? O sea, al reemplazar acá, haces 2 por 4, 8, menos 2, 6. 3 por 6, queda el paréntesis, 18. Da la igualdad, quiere decir que encontramos los valores que teníamos, que nos pedían, ¿no? El valor de K es 4. Esa sería la respuesta. Me olvidé de hacerle un recuadrito, así que imagínenselo. Bueno, otras aplicaciones del producto por un número. Algo que se llaman los vectores unitarios o también se llaman versores. Son vectores de norma 1. Entonces acá les muestro un vector que yo digo que es un versor. O sea, es un vector cuya norma vale 1. Chequémoslo. Que este vector que tiene unas coordenadas rarísimas, ¿no? 2 dividido raíz de 14,
1 dividido raíz de 14 y 3 dividido, perdón, menos 3 dividido raíz de 14. Este es un vector cuya norma vale 1. Recordemos la norma, era la raíz cuadrada de cada componente elevado al cuadrado y sumadas. Entonces, bueno, planteé eso, ¿no? Cada componente elevado al cuadrado. Cuando yo hago esta cuenta, el 2 elevado al cuadrado me da 4 y el raíz de 14 elevado al cuadrado me da 14, ¿no? Se simplifica la raíz con el cuadrado, digamos. Lo mismo con cada paréntesis. En este 1 al cuadrado me da 1 y la raíz de 14 elevado al cuadrado me da raíz de 14. Perdón, me da 14 solo. Se cancela otra vez el cuadrado con esta raíz. Y en el último hay que elevar el de arriba, el de abajo y el menos, ¿no? Menos por menos me da más, 3 por 3 me da 9 y raíz de 14 por raíz de 14 me da 14. Por último sumo. Como todos tienen el mismo denominador, se puede sumar la parte de arriba directamente, ¿no? Y esto me queda 4 más 1, 5 y 9, 14. Me queda la raíz de 14, 14. 14 catorceavos se puede simplificar y daría 1, o sea que quedaría la raíz de 1, y la raíz de 1 es 1. Entonces, ¿qué demostré? Que la norma de este vector vale 1. Este vector es un vector unitario, o bien es un versor. Hay infinitos vectores unitarios, ¿sí? Un montón de vectores cuya norma vale 1. Acá yo puse un ejemplo de todos los que hay. Entonces vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio dice, dado este vector, hallar un vector paralelo, pero que tenga norma 1. Y después me preguntan si es único ese vector. Entonces vamos primero a hallar el vector que nos piden y después responderemos la pregunta. Tengo este vector. Me piden que encuentre uno paralelo que tenga norma 1. Mi primera pregunta es, ¿qué norma tiene este vector? ¿Sí? Si yo le calculo la norma, ¿cuánto me da? Entonces acá planteé la cuenta, me queda 9 al cuadrado, menos 3 al cuadrado que da 9, 0 al cuadrado que es 0 y 4 al cuadrado que es 16. Así que 9 y 16 da 25. La raíz de 25 se puede calcular, entonces acá avanzo un cachito más, ¿no? Y pongo 5. En los anteriores ejemplos había quedado raíz de 20. Bueno, raíz de 20 no es exacta, entonces esa no la calculo, la dejo expresada simplemente. Pero cuando se puede calcular, se calcula. ¿Qué dijimos entonces hasta acá? Que este vector b tiene norma 5. Es un vector que mide 5 unidades de longitud, ¿no? Si estamos midiéndolo en centímetros, bueno, serían 5 centímetros de longitud. No es un vector de norma 1, que es lo que nos piden, es un vector de norma 5. Entonces, si yo quiero un vector de norma 1, paralelo al anterior, para que sea paralelo tiene que ser un múltiplo, o sea que tiene que ser este vector multiplicado por algo. Pero lo tengo que multiplicar por un número de forma que me achique este vector, porque este tiene norma 5 y yo quiero uno de norma 1, entonces tiene que ser más chico. La estrategia es la siguiente. Tomar el versor, fíjense que la notación del versor es como la B, pero en vez de una flechita lleva como un arco arriba. Eso es un versor, o sea, un vector de norma 1. Tomo el mismo vector que tenía y lo multiplico por un quinto. ¿Por qué por un quinto? Bueno, porque sería como tomar el 5 y ponerlo invertido, que quiere decir como dividir por 5. Multiplicar por un quinto es equivalente a dividir por 5. Entonces, al tomar el vector que tenía de norma 5 y multiplicarlo por un quinto, lo que hago es achicarle la norma, lo estoy dividiendo en 5 partes. Entonces, si en total tenía norma 1, cuando lo multiplico por un quinto, si en total tenía norma 5, cuando lo multiplico por un quinto me va a quedar de norma 1. Para hacer esta cuenta, cada coordenada, ¿no? La multiplico por un quinto. En este caso, bueno, me quedo un quinto por menos 3 es menos 3 quintos, un quinto por 0 es 0, y un quinto por 4 es 4 quintos. Este vector que está acá va a ser un vector de norma 1. ¿Sí? En general es muy fácil conseguir vectores de norma 1. Pero bueno, antes de avanzar un poco más, ¿será el único? O sea, si yo tomo este vector, el vector que tenía, lo multiplico por un quinto, me da este vector. Este tiene norma 1. ¿Hay otro paralelo que también tenga norma 1? Bueno, hay un detalle que nos faltaría considerar, que es el siguiente. Si es paralelo, tiene la misma dirección, pero nadie dice que tenga que tener el mismo sentido. Yo podría tener un vector paralelo con sentido opuesto. Entonces, no es el único que nos sirve, también nos sirve el opuesto. El opuesto del vector este que tiene norma 1, acá lo escribí, menos versor b, tiene los signos cambiados, ¿no? 3, 0 y menos 4 quintos.
también va a tener norma 1. Si quieren pueden chequearlo. Calculen como en el ejemplo anterior, calculen la norma y vean que este también tiene norma 1. Bien, esto entonces nos lleva a la siguiente idea. Cuando yo quiero un vector convertirlo en un versor, o sea, cambiarle la norma, que en vez de la norma que tiene quede 1 de norma 1, tomo el vector que tenía y lo divido por la norma, ¿no? Como hice acá, en vez de dividir por 5, yo multipliqué por un quinto, pero es lo mismo. Entonces un versor es el vector dividido en la norma. Si querés otro versor, bueno, podrías tomar el opuesto de esta cuenta. Lo que te dé, le cambias todos los signos. Bueno, y vamos a hacer un segundo ejercicio. Ahora nos pide en este caso hallar un vector de igual dirección y sentido que B, pero de norma 7. Tengo el vector B, cuya norma es 5, y yo quiero otro de la misma dirección y el mismo sentido, pero con otra norma, la norma 7 en vez de 5. Entonces yo cuando lo quiero cambiar la norma, lo que puedo hacer es multiplicar y dividir por un número al vector. Entonces eso lo agranda o lo achica, ¿no? Lo hace más largo o más corto al vector, y no le cambia la dirección. Si yo también quiero conservar el sentido, lo puedo a este vector multiplicar por un número positivo. Si fuera negativo, le cambia el sentido, y en el ejercicio no me dejan. Así que este ejercicio se resuelve tomando este vector y multiplicándolo por un número apropiado, que en vez de norma 5 me quede de norma 7. Entonces, una buena estrategia es la siguiente: aprovechar que ya calculamos el versor. Este versor también es paralelo a B, al vector B original. El otro versor no. El opuesto es paralelo, pero no tiene el mismo sentido. Entonces, este no me va a servir. Me va a servir B, B versor. Tiene la misma dirección y el mismo sentido que B, pero la norma de este es 1. Si yo quiero 1 de norma 7, lo que tengo que hacer es amplificarlo 7 veces. Entonces este otro vector que estoy buscando, que tenga la misma dirección y el mismo sentido que B, es múltiplo también del versor. Es el versor de norma 1 multiplicado por 7. Lo amplifiqué 7 veces. Hacemos las cuentas de distribuir, ¿no? 7 por el primero, 7 por el segundo y 7 por la tercera componente, por cada componente. Bueno, esa cuenta nos da este vector. Y esa es la respuesta entonces. Entonces, en general, si uno quiere un vector paralelo, tiene que buscar un múltiplo. Si querés que tenga el mismo sentido, el múltiplo tiene que ser por un número positivo. Si el sentido puede cambiar, puede ser positivo o puede ser negativo, ¿sí? Le puedes cambiar el signo. Bien, bueno, avancemos un poquito más. Aplicaciones del producto, o seguimos con las aplicaciones del producto por un número, pero algunos datos más sobre versores. Hay unos versores que se llaman versores canónicos. Canónico es una palabra que en matemática quiere decir básicamente eso, básico, algo que es como a partir de lo cual se construye. Hay dos versores canónicos en R2, en el plano. Son el versor I y el versor J. El versor I es este, el versor cuyas coordenadas son 1, 0. La norma de esto es 1, ¿no? Claramente, porque esta es la única componente que aporta y la otra al cuadrado no da nada, y la raíz de 1 me queda 1, así que este tiene norma 1. Este, la misma razón, tiene norma 1. Son los versores canónicos. ¿Qué tienen de interesante? Se usan mucho en física, pero la idea para la cual se usan es la siguiente. Si uno tiene un vector cualquiera, yo acá puse 4, 5, pero podría ser para cualquier otro vector, este vector se puede descomponer en los anteriores. Entonces se puede descomponer como 4 por el vector 1, 0, porque este me daría 4 por 1 y 4 por 0, y el 5 por el versor 0, 1. Si uno hace esta cuenta, llega al vector B. Entonces se puede descomponer en 4 por el versor I y 5 por el versor J. Los versores canónicos nos permiten descomponer a los vectores en base a los versores canónicos. A veces sirve tener esa escritura, entonces, bueno, nada, la fui contando. También existen los versores canónicos de R3. ¿Cuántos versores se imaginan que va a haber en R3? Bueno, en R2 tengo 2 porque es 1 para cada coordenada. En R3 voy a tener 3, el de la coordenada X, el de la coordenada Y y el de la coordenada Z. Los versores se llaman I, J y K. ¿Sí? Son estos 3 versores. Pongamos el ejemplo, tomé un vector cualquiera, uno que puse como cualquier ejemplo.
Este vector se puede descomponer en los anteriores, ¿no? Como -2 por el primer vector, el canónico 1, 0, 0, porque -2 por este vector solo me daría -2 en la primera coordenada, el 1 en el medio y el 7 en la del final. Entonces este vector es -2 por i, más 1 por j, más 7 por k. Muy bien. Bueno, hasta acá veníamos con el producto por un número. En lo que sí, ahora vamos a llamar un producto especial entre vectores que se llama el producto escalar. Hay dos tipos de producto entre vectores. Este es el primero que vemos, el producto escalar. El producto escalar es una operación entre dos vectores y el resultado es un número, ¿sí? O sea, multiplico dos vectores, pero no me da un vector, me da un número. En R2 y en R3 se define diferente, entonces los separé para que vean la idea, pero igual es muy parecido. Van a ver que si se entiende el de R2, el de R3 van a deducir solos cuál es la fórmula. Suponete que tenés dos vectores en R2, yo acá los llamé B y W, les puse coordenadas con subíndices como para indicar que, bueno, que están fijos. El producto escalar, que se simboliza con un puntito, entonces B por W, se hace de la siguiente forma. Se multiplican las coordenadas en X y se le suma el producto de las coordenadas en Y. O sea, hago X1 por X2 y le sumo Y1 por Y2. En R3, ¿cómo se imaginan que va a ser? Bueno, es muy parecido, pero además de tener el producto de las de X y el producto de las de Y, tiene el producto de las de Z, ¿sí? El producto de B por W es X1 por X2, Y1 por Y2 y Z1 por Z2. Se van sumando. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda la idea. En R2, que es un poquito más corto. El producto de estos dos vectores, hago la X con la X y la Y con la Y. Entonces 4 por -2 más 5 por 3. ¿Sí? Que X con X, Y por Y. Se suma, esto da -8 y esto da 15. El resultado es 7. Me dio un número. El producto escalar se llama así porque la palabra escalar en matemáticas se usa para decir número. Entonces, ¿qué se llamaría, en otras palabras, el producto número? El producto que te da un número. Es el producto escalar, da un número, ¿sí? Hay otro producto que es el producto vectorial que da un vector. Entonces, bueno, vamos a ir estudiándolos cada uno de ellos en su respectivo momento. Una propiedad súper importante sobre este producto. Una manera de definirlo es esta que dije yo, en R2 y en R3, y otra manera de definirlo es con esta propiedad. Dice que el producto entre dos vectores te da lo mismo que si hubiera multiplicado las normas por el coseno de un ángulo phi. Este ángulo phi no es cualquier ángulo, es el ángulo que se da entre los dos vectores. Si vos tenés el vector B y el vector W, entre ellos arman un ángulo. A ese ángulo yo lo llamé phi. Entonces, el producto escalar se puede resolver de esta forma. La verdad es que no es una forma práctica, porque involucra inclusive razones trigonométricas, que es medio molesto trabajar con eso. Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué me sirve esta propiedad, esta otra manera de definir el producto escalar? Sirve porque esta propiedad pone en juego el ángulo. Es la primera vez que aparece el ángulo entre dos vectores. Entonces uno podría calcular el ángulo usando esta propiedad. Hay que hacer lo siguiente. Estos dos que están multiplicando al coseno, hay que pasarlos dividiendo para el otro lado. Quedaría B por W dividido las normas, el producto de las normas. Y ahora el coseno también hay que pasarlo para el otro lado como la función inversa. La función inversa del coseno se llama arco coseno. Entonces, esto que está acá es la fórmula para encontrar el ángulo entre dos vectores. Haces el arco coseno del producto escalar dividido el producto de las normas. Esta fórmula la van a necesitar en un par de ejercicios que les pide eso, calcular el ángulo entre dos vectores, bueno, usan esta idea. Acuérdense que el arco coseno en la calculadora suele aparecer como coseno elevado a la -1, ¿no? O sea, la función inversa del coseno. Bien, avancemos un poquito más. ¿Qué pasa cuando este ángulo que tenemos vale 90 grados? ¿No? Si el ángulo entre los dos vectores fuera de 90 grados, los vectores serían perpendiculares entre sí, ¿no? También al ángulo de 90 se lo llama pi sobre 2 radianes, por las dudas, si conocen la otra forma de medir ángulos. Entonces, si el ángulo fuera de 90, los vectores serían perpendiculares, pero el coseno de 90 grados da 0.
Esa es una cuenta que uno puede chequear con la calculadora. Pones coseno de 90 grados y te va a dar 0. Es una operación que da eso. Entonces, cuando yo acá pongo el coseno de 90, me queda un 0 multiplicando a todo lo anterior, a las normas. Me quedaría entonces que el producto de B por W da 0, porque 0 por cualquier cosa me va a dar siempre 0. Entonces, esto me devuelve una propiedad. Si el ángulo mide 90 grados, el producto escalar te da 0. Y esa idea la vamos a usar un montón. Vamos a hacer un par de ejercicios. Primero la definición. Vectores ortogonales. Ortogonales también quiere decir perpendiculares, ¿sí? Simbólicamente es esto. B es perpendicular a W, si, solo si, el producto escalar entre ellos te da 0. Los vectores ortogonales tienen producto escalar igualado a 0. Entonces pongamos un ejemplo. Yo acá tengo dos vectores. B tiene coordenadas 4, 2 y W tiene coordenadas menos 1, 2. Entonces, ¿son ortogonales estos o no? Si yo los dibujo, acá tengo hecho el gráfico, B me quedó, bueno, 4, 2, acá está B, y W, menos 1, 2, este es W. Son de diferente longitud, ¿no? Tienen diferente norma. Pero el ángulo que forman entre ellos parecería ser de 90 grados. Pero por ahí no es de 90 grados, quizás es un poquito más grande o un poquito más chico, y yo a simple vista no lo puedo decir eso. Entonces, para verificar esto que uno ve en el gráfico, que parecieran ser ortogonales, lo que voy a hacer es el producto escalar a ver si me da 0 o no. Los multiplico entre sí y me tiene que dar 0 para asegurarme que son vectores ortogonales. Entonces, bueno, hago la cuenta entre ellos. Hago la primera coordenada con la primera coordenada y la segunda con la segunda, ¿no? 4 por menos 1 y 2 por 2. Esta cuenta da menos 4 más 4 y da 0. Como me dio 0, el producto escalar, puedo asegurar que son ortogonales. O sea, eso que en el gráfico parecía que eran ortogonales, ahora analíticamente lo puedo asegurar. Hagamos un ejercicio de los que aparecen en la práctica. Dice, hallar el valor de k para que el vector b menos 1, 2k, 5 y w, k más 2, 3, menos 7 sean ortogonales. Lo primero que voy a hacer es una observación sobre que estos vectores están en R3. Yo en el ejemplo puse de R2, pero la propiedad vale para todos, para los de R2 y para los de R3. Entonces vamos a usar la misma idea, esta no propiedad, definición de ortogonales. Para que estos vectores B y W sean ortogonales, su producto escalar debe dar 0. Entonces yo voy a plantear el producto y quiero que el resultado me dé 0. Entonces planteo el producto y hago la cuenta. Hago lo que puedo, porque hay unas K dando vuelta que inevitablemente van a quedar en la cuenta, ¿no? Hago la primera coordenada con la primera coordenada, menos 1 por K más 2, la segunda con la segunda, 2K por 3, y la tercera con la tercera, 5 por menos 7. Cuando resolvemos esas cuentas hay que hacer la distributiva del menos 1, así que me queda menos K menos 2. 2K por 3, hago 2 por 3, me queda 6K. Y 5 por menos 7 es menos 35. Puedo acá juntar las K con las K y los números con los números, ¿no? Entonces me queda menos K más 6K son 5K positivas, y menos 2 menos 35 es menos 37. El producto vectorial, perdón, el producto escalar me dio 5K menos 37. Dio eso. Yo quería que sean ortogonales, entonces yo esperaba que el resultado fuera 0, no que fuera 5K menos 37. Entonces, para forzarlos a que sean ortogonales, lo que vamos a hacer es igualar a 0. Pedir que toda esta expresión valga 0. Y de ahí despejamos el valor de K. Entonces paso el 37 sumando y el 5 dividiendo. Y tengo la respuesta. ¿Cuánto tiene que valer K? El ejercicio era hallar el valor de K para que los vectores sean ortogonales. Bueno, la K tiene que valer 37 quintos. Muy bien, bueno. Otro producto, la última operación entre vectores, el producto vectorial. El producto vectorial es una operación cuyo resultado es otro vector que es simultáneamente, me faltó poner acá ortogonal, simultáneamente ortogonal a los dos vectores originales, ¿sí? Así que vamos a agregarlo. Acá debería decir ortogonal. Acá. Debería decir justo en el medio ortogonal. Bueno, disculpen la desprolijidad.
El tema con este producto es que solo existe en R3, ¿sí? El producto vectorial no existe entre vectores de R2, existe entre vectores de R3 y nada más. Hay una fórmula para calcularla. Esta fórmula dice lo siguiente. Dado dos vectores en R3, fíjense que tienen tres coordenadas, x1, y1, z1, x2, y2, z2, el producto vectorial, el producto vectorial se simboliza con una cruz, no con un puntito, como el producto escalar. Se simboliza con una cruz. Y se resuelve con esta cuenta. El determinante de IJK, los versores que vimos antes, y los valores de x1, x1 y 1, z1 en la segunda fila, y x2 y 2, z2 en la tercera fila. Esa es la forma de definir el producto vectorial. El resultado de hacer esta cuenta nos va a quedar un nuevo vector. Ahora vamos a ver por qué. Y ese vector que va a ser el resultado es simultáneamente ortogonal a los anteriores. Entonces, hagamos un ejemplo para entender esto. Tenemos dos vectores, b y w. Quiero hacer el producto vectorial entre ellos, ¿sí? Estos vectores no son paralelos, fíjense que no son múltiplos. Entonces voy a hacer un producto vectorial entre ellos. Hago b por w. Tengo que hacer este determinante, el determinante de i, j, k, y acá vamos a poner las coordenadas de los vectores, ¿sí? Las coordenadas de b, menos 2, 3, 1, y las de w, 7, menos 6, menos 4. ¿Cómo se resuelve el determinante? Bueno, vimos el método que se llama método de Sarrus, que es agregar dos filas, las primeras dos, y después multiplicar las diagonales, ¿no? Una, la otra, menos la otra. Entonces vamos a ir haciendo eso. La primera diagonal es i por 3 por menos 4, i por 3 por menos 4. Más la siguiente diagonal, que es esta, menos 2 por menos 6 por k, menos 2 por menos 6 por k. Y la última diagonal, 7 por j por 1. Bueno, 7 por j por 1. Menos, y ahora vienen las otras diagonales, ¿sí? Las diagonales secundarias. K por 3 por 7. 1 por menos 6 por i. 1 por 6 por i. Menos 4 por j por menos 2. Menos 4 por j por menos 2. Y ahora hay que hacer esas cuentas. Ay, perdón. Entonces, hacemos la cuenta acá. 3 por menos 4 es menos 12 por i. La segunda es menos 2 por 6, perdón, menos 2 por menos 6 es 12 por k. Y la última es 7 por 1 por j, es 7 por j. En el segundo corchete tenemos 3 por 7, 21k, 1 por menos 6, menos 6i, menos 4 por menos 2, 8j. Estos, acuérdense que era una manera de descomponer un vector. Este que está acá es el vector menos 12 en la coordenada, por el versor i, que era la coordenada x, j era la coordenada y, y k era la coordenada en z. Este también, ¿no? Tiene menos 6 en i, menos 6 en x, 8 en y 21 en z. Es una descomposición de dos vectores. Y me falta restarlos, la x con la x, la y con la y, la z con la z, ¿no? Es un menos 12 menos menos 6 me da menos 6. 7 menos 8 menos 1. 12 menos 21 menos 9. Ese es el resultado del producto vectorial. Es un nuevo vector. ¿Qué tiene de particular este vector? ¿Cómo chequeo si hice bien las cuentas? Bueno, la verificación de este vector es, le pongo un nombre, u. Es que este vector u multiplicado por b me tiene que dar 0, en producto escalar, ¿no? No el producto vectorial, el producto que vimos antes. Y si lo multiplico por w, también me tiene que dar 0, porque tiene que ser perpendicular a los dos, simultáneamente ortogonal a los dos vectores originales. Entonces hacemos la cuenta de verificar. Menos 2 por menos 6, 3 por menos 1 y 1 por menos 9. Hice toda la cuenta. Y la resuelvo, ¿no? Menos 2 por menos 6 es 12, 3 por menos 1 es menos 3 y 1 por menos 9 menos 9. Esta cuenta da 0. ¿Qué quiere decir entonces? Que el vector b, que era el primero que tenía, por el u, que es este que conseguí, son ortogonales, ¿sí? Son perpendiculares entre sí, porque su producto escalar me dio 0. Tiene que suceder lo mismo con el otro, con el w, ¿sí? Si yo multiplico w por u, este es el u, me tiene que dar 0. Acá está hecha la cuenta y efectivamente da 0, así que también es ortogonal. Siempre pueden verificarlo esto para ver si hicieron bien el producto vectorial.
Bueno, les tengo una buena noticia. La noticia es que si no quieren hacer la cuenta esta, que lleva bastante trabajo, como verán, existe en el GeoGebra 3D el comando producto vectorial. Entonces ponen el producto vectorial, le ponen los dos vectores y les va a dar el resultado directamente. Pueden usarlo, por supuesto, en la clase, pero quería contarles de dónde salen todas esas cuentas. Bueno, esto fue todo. Nos vemos la próxima clase y adiós.